Adelante. Pues bueno, vamos a seguir con nuestra cuarta ponencia. El día de hoy, Reinalda Sandoval Torres de México nos va a explicar algunos puntos clave que tenemos que auditar cuando tomamos como referencia el estándar ISO 9001-2015. Adelante, Reina. Pues muchas gracias a todos. Iniciamos nuevamente con un tema nuevo. Y pues bueno, puntos clave a auditar. Yo quisiera que me pusieran aquí en el chat cuál creen que es el punto o la serie de puntos que ustedes creen más importante, más crítico. Les doy un segundito para que me pongan aquí en el chat. El 8, acciones correctivas, operación, matriz de riesgos, gestión de riesgos. ¿Cómo ha costado ese punto a muchas organizaciones? Contexto enfocado al cumplimiento regulatorio. Súper, estoy tomando un diplomado en estandarización y normalización. El cumplimiento regulatorio es un punto muy medular en todo lo que hacemos. Diseño y desarrollo, acciones correctivas otra vez. Pues bueno, pues si a mí me preguntan, bueno, perdón, en lo que me siguen escribiendo me voy a presentar rápidamente. Bueno, soy Reina Sandoval, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en sistemas de calidad. Pese a que tengo muchos años dedicándome a normalización, estandarización, siempre la gran parte de mi trabajo ha sido en el área de construcción, que me encanta. Participo activamente con la entidad mexicana de acreditación en sus subcomités de toma de decisiones del área de construcción. En MAC, la nueva entidad de acreditación aquí en México, también soy parte de sus comités de evaluación. Soy miembro de las mesas de trabajo del ONCE, el Organismo Nacional de Normalización de aquí de México, que hace normas exclusivas para el área de construcción y edificación. Y actualmente soy director de normalización para la Asociación Nacional de Laboratorios. Tengo 18 años de experiencia en sistemas de calidad en la industria de la construcción, acreditación, certificación y de unos años para acá, responsabilidad social corporativa. Me gusta mucho este ramo y bueno, espero aportar un poquito el día de hoy. Si a mí me preguntan qué puntos son, pues a lo mejor lo primero que les diría es depende, pero también que realmente todos, ¿no? Un poquito de todo es importante auditar. Y yo quisiera que enfocáramos esta plática más en decir, este es el punto clave, sino en cómo, en cambiar esta mentalidad. No es de qué puntos tengo que evaluar, es cómo puedo aportar a la organización. ¿Qué vamos a aportar? Más bien, ¿cuáles son los puntos claves para que yo aporte a las organizaciones que estoy auditando, tanto en auditorías internas como en auditorías externas? Agregar valor es entender el contexto y situación de la organización en particular. Ya habló ahorita, escuchamos a Patti, nos habló un poquito de riesgos, sobre qué es lo que tenemos que enfocar nuestros sistemas, y la auditoría también tiene que enfocarse a esto. No todos los riesgos de las organizaciones son iguales, y voy a poner un ejemplo, seguramente se dará en otros países. Cuando, por ejemplo, nuestro trabajo depende de la gestión pública, ya sea porque una entidad pública me da trabajo o se ve directamente afectado por programas, por cambios de gobierno, por cambios en cierta dirección, ya sea Secretaría de Salud, Dirección General de Normas, Obras Públicas, etcétera. El riesgo de una organización que trabaja para este tipo de clientes no es el mismo el que tiene una organización para un cliente privado, ¿no? Aquí en México tendremos elecciones próximamente, ya está muy movido. Y entonces en una organización que en este momento tiene mucho trabajo por el contexto político que está manejando, que tiene tal vez 10, 100 empleados, y cambiando este contexto político,
pudiera reducir su trabajo a la mitad o una tercera parte, que es una realidad de muchas empresas. Bueno, ¿cuál es el riesgo de todos estos cambios? ¿Cómo puede afectar a la organización? ¿Qué puntos tendríamos que auditar para asegurar que estos riesgos no afecten o si afecten o la organización los tenga documentados, sepa cómo los va a minimizar? Entonces, enfocar siempre la auditoría a los riesgos que tiene identificados la organización, pero también a los que podemos ir nosotros identificando como grupo auditor. La comunicación y lenguaje, orientar siempre resultados al cumplimiento de los procedimientos, una auditoría que tenga el enfoque de prever, hacer PHBA y reforzar el seguimiento después de la auditoría. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso porque creo que es un punto muy clave. Nos habló ahorita Pau, también nos habló un poquito Vanessa respecto a los principios de la gestión. Creo que es importante que no olvidemos con qué principios nacen los sistemas de gestión. Ahorita que Pau nos hizo el favor de darnos una refrescada y enfocarnos ahí. Vanessa decía muy bien, una auditoría ya no puede ser llenar este checklist. Es que si cumple con el 8.1, 8.1.2, tiene un incumplimiento porque no le puso una coma al procedimiento, porque no coincide un código. Tenemos que enfocar las auditorías a los principios de gestión, que no se nos olviden estos principios de gestión. Y entonces, ¿qué son los puntos claves a considerar para poder aportar? Yo empezaría, y parece redundante, y ahora sí no decíamos, Pau nos dio una nueva refresh a todo lo que sabíamos, pues nuevamente vamos a hacer un refresh en qué cosas son mínimas a considerar, ¿no? Y que creo que es un error importante en muchas auditorías que hacemos o que obviamos. Antes de toda auditoría, tenemos que asegurarnos estén enterados, que todos los involucrados estén enterados. Y los involucrados no es el gerente de calidad que me va a atender, el director que de repente verá un punto, ¿no? La gente operativa. No vamos a tener a toda la planta encima, pero sí tienen que estar muy conscientes de que van a tener una auditoría, de que se va a evaluar el trabajo, de que todos los procesos que hacen serán revisados y se aportará algo al mismo. ¿Qué evidencias vamos a revisar? Es importante indicar que vamos a revisar, a qué personas vamos a entrevistar, sus horarios, sus actividades, verificar temas de imparcialidad y confidencialidad, que dependerá de cada empresa, políticas y filosofía de la empresa, requerimientos en caso de revisar algún método específico, una producción específica. Y después, que creo que aquí viene la gran parte crítica de las auditorías, que nos olvidamos del después, sí presentar claramente un informe a todos los involucrados, asegurarnos que el seguimiento y sobre todo la información de qué pasó ahora que vino el auditor, pues se le dé a todos. Otro punto importante que creo que es clave cuando auditamos es tener bien clara la diferencia entre asesorar y auditar. No sé si ustedes, a veces nos toca ambas partes, asesorar y auditar, ¿correcto? ¿Quién es asesor y quién es auditor? ¿O quién es ambos? A ver por ahí quién es. Así es. Y es muy difícil de repente tener esta diferencia. Entonces, es bien importante tener claro que cuando auditamos, así sea nuestra propia empresa, hay que tener qué es el incumplimiento, por qué es este incumplimiento. Cuando asesoramos es cuando vamos más allá, cómo lo solucionamos, ¿no?
Y a veces nos metemos a, mira, fulanito lo hace así. Y ese es el tema que tiene que quedar muy claro y muy diferenciado en las auditorías. Yo estoy un poco peleada en que en las asesorías digamos cómo solucionarlo o pongamos ejemplos de cómo lo hacen otros, no porque sea malo, pero sobre todo cuando una organización va iniciando, cerramos esta puerta a que ellos piensen un poco. Claro que siempre ayudan los grupos de trabajo, las asociaciones, que precisamente nos dan esta expertise de cómo lo hacen otros y cómo lo puedo implementar yo. Pero sobre todo en etapas iniciales es bien importante que obliguemos a la organización a echarle un poquito de coco, a que vean dentro de sí cómo yo sí lo puedo hacer, y a lo mejor ya que hay una propuesta de decir sí puedo, no puedo, yo lo quiero hacer así, entonces ya entra el cómo, a ver, cumple como tú lo quieres hacer, hay ejemplos de otras organizaciones, etcétera. Creo que ese es un tema. A veces para los auditores o los asesores es muy fácil decir, fulanito lo hace así y le ha funcionado y ya lo auditaron y se lo dieron como bueno, adelante. Dice, de hecho hay ocasiones que trabajo en desarrollar mucha objetividad con mi propio trabajo como si me auditara, César. Así es, tenemos que ser muy objetivos. Yo no audito un proceso en el que he participado, José Manuel, claro, por supuesto, ¿no? Caemos en ceguera de taller. Y bueno, en la experiencia, cosas comunes que yo he encontrado y que creo que son críticas en el proceso de auditoría es la rastreabilidad, ¿no? Hallazgos más comunes. A veces como auditores nos vamos nuevamente al checklist, ¿no? Que nos decía Vanessa, en el 1, el procedimiento tal, sí, el registro tal, ok, cumple, check. Sin embargo, a veces no vemos toda la rastreabilidad detrás de un punto. Por ejemplo, no siempre revisan los auditores informes previos de auditoría interna. Y a veces cuando nos vamos 1 año, 2 años atrás, nos damos cuenta que ese hallazgo ya había salido. A lo mejor no directamente en un punto, pero a lo mejor ya otro auditor había detectado, no sé, temas con la imparcialidad. No estamos considerando riesgos a la imparcialidad. Y ya había habido otro tema, otro año similar, insisto, a lo mejor no el mismo punto, pero revisar la rastreabilidad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos evaluando siempre, siempre nos va a dar un enfoque importante sobre lo que estamos evaluando. La rastreabilidad también, y yo lo pongo como el punto más importante y más clave a auditar, porque revisar un solo proceso nos puede dar muchísima información de todos los puntos de la norma. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vamos al proceso de producción de cierta parte y empezamos por irnos a trabajos no conformes, no, pues resulta que la planta tiene un área en específica donde separan el producto que no cumple y empezamos con ese producto. ¿Qué proceso se le dio a ese trabajo no conforme, ese producto no conforme? ¿Quién lo hizo? ¿Quién participó? Esa gente tiene la competencia para resolver el problema, para tomar una acción correctiva. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Se informó a las partes interesadas, en el caso de que involucre materia prima, cómo se compró esa materia prima, por qué proceso pasó el proveedor que nos surtió esa materia prima, se tiene un contrato con ese proveedor, quién estaba encargado en ese momento de la supervisión de cuando salió ese producto no conforme. Con algo tan simple como es la rastreabilidad de cualquier proceso, si se fijan ahorita, ya dije más de 10 puntos de la norma, que solo yendo a un área, solo evaluando un punto, nos da una idea de la implantación del sistema. Porque nuevamente, como nos decía Vanessa, no se trata de que la empresa tenga 10,000 manuales, se trata más bien
de que tengamos implantado toda la documentación que en algún momento hicimos, de enfocarnos a la revisión de la implementación, no a la documentación. Hablando de gestión de riesgos, bueno, Pati ya nos dio un enfoque muy grande de qué hacer en gestión de riesgos. Sin embargo, pese a que ya tenemos algún tiempo con esta nueva ISO, que ya no está tan nueva, el tema de gestión de riesgos, que es relativamente nueva para muchas empresas, sigue siendo un tema importante. Y nuevamente me voy a la rastreabilidad. Si dentro de este producto no conforme detectamos que no había ningún análisis respecto a qué riesgos pueden haber en generar productos no conformes, bueno, la gestión de riesgos ahí es donde entra y ahí es donde podemos ver si verdaderamente todo el enfoque de la organización está dirigido a trabajar en base a una gestión de riesgos. Bueno, lo detecté a tiempo, pero sí tengo identificado cuál es el riesgo, depende en qué etapa yo detecto un producto no conforme, porque un producto no conforme yo lo puedo detectar ya que le llegó al cliente, porque ya se quejó, porque me lo regresó, ¿no? Porque el cliente aparte ya lo publicó en redes y dijo, me llegó un producto malísimo, me llegó tarde, venía roto, etcétera. Entonces, ¿cuál es el riesgo que implica eso? ¿Cuál es el riesgo que implica que yo lo detecte en mi planta antes de que le llegue al cliente? Entonces, gestionar y verificar que la implantación del sistema se basa en su gestión de riesgos, bueno, es un punto sumamente importante. Cualquier cambio en el sistema, y me voy otra vez a rastreabilidad, haciendo una rastreabilidad adecuada nos podemos dar cuenta si cambiaron procesos, equipos, personal y cómo afectó este proceso. Ya hablé de trabajo no conforme, producto no conforme, ensayo no conforme, como las diferentes tipos, y cómo de este punto, que creo que todavía nos falta mucho trabajar en las empresas, no lo estamos revisando, auditando, implementando adecuadamente, pues se puede también tener mucha información y acciones correctivas. Yo en donde más hallazgos, observaciones o de donde más telita para cortar, carnita puedo encontrar en una auditoría, es el tema de acciones correctivas. Cuando auditamos, dejamos 2, 10, 50 acciones correctivas. Pero ahí normalmente se acaba el trabajo del auditor, tanto interno como externo, en la gran parte de las veces. Dar seguimiento a acciones correctivas y su implantación de años pasados nos da una clave importantísima en las auditorías. Cuando implantamos adecuadamente una acción correctiva, ponemos a trabajar gran parte del sistema de gestión. Entonces, el coco de muchas empresas y la clave para hacer una auditoría que verdaderamente pueda aportar valor es enfocarnos un poquito en cómo la implementación del sistema está generando acciones correctivas efectivas. Porque si ustedes recuerdan, las acciones correctivas nos hace verificar personal, equipo, capacitación, gestión de riesgos, ensayo no conforme, etcétera, etcétera. Revisar adecuadamente una acción correctiva y cómo lo está haciendo una empresa nos da un enfoque enorme de la implantación que tiene una empresa en su sistema de gestión. ¿Qué cosas tenemos que cuidar? Bueno, que yo creo que son claves a verificar en una auditoría y que me ha pasado como un punto clave a evaluar es la separación de sistemas de gestión. No sé si a alguien más le ha pasado, aquí en México en muchas empresas es muy común, dicen, no, este proceso es el que está certificado y solo para este hacemos esto. Y claro, todas las acreditaciones, certificaciones tienen un alcance, deben de tenerlo y tenemos que enfocarnos en este alcance. Pero muchas veces se nos olvida que las actividades están interrelacionadas, ¿no? Tanto con nuestros grupos de interés, con otras empresas, como con otros procesos también
dentro de la organización. Las organizaciones que normalmente siguen separando, y para este sí uso el formato que incluye toda la información, que tiene código, pero para esta otra compra no, por poner un ejemplo, habla un poquito del tema de liderazgo, de implementación, del compromiso con la calidad de la empresa. Entonces, ahí es otro punto que creo que es crítico en las auditorías. No estoy diciendo que evaluemos cosas que no están dentro de los alcances, pero que veamos el contexto general de las organizaciones. Otra cosa que a mí me ha pasado mucho, y es que aquí en México, y un poco en específico en la industria de la construcción, me ha pasado en el área automotriz, en el área química, que con el paso de los años nos hemos hecho expertos en atender auditorías, no en sistemas de gestión. Nos hemos hecho expertos en que ya sé qué me van a preguntar y eso es lo que tengo preparado, ¿no? En la industria de la construcción, por ejemplo, pues bueno, es una industria que tiene ruido, polvo, sucio, todo. Y que, por ejemplo, a mí me entreguen registros impecables de almacén con la misma tinta, pues no sé ustedes, pero como que a mí no, la lógica no me da a que sean registros verdaderos. Y es que estamos acostumbrados a que hay que presentar las cosas impecables. Y como auditores no nos vamos más allá. No nos podemos poner a decir es falso, es verdadero, pero sí tener esta visión de si verdaderamente está implantado o lo estamos haciendo por cumplir un requisito, porque efectivamente, como nos decía Pau, pues ya gran parte de las empresas nos lo están pidiendo como una obligación. Entonces, no podemos llegar a decir a una empresa, oye, esto está inventado, pero sí podemos verificar la rastreabilidad, darnos cuenta de por qué ese registro está tan perfecto y les aseguro que siempre va a salir algo por ahí. Otro punto clave en las auditorías es que sí seamos muy claros respecto a lo que estamos dejando como hallazgos, observaciones o cualquier comentario que hagamos que pueda aportar, tiene que quedar redactado y comprendido. Si bien lo acabo de decir, no tenemos que enfocar las auditorías a decir el punto 8111, el punto 5, no sé qué. No, sí tenemos que ser claros a qué puntos o a qué punto de la norma estamos incumpliendo o existe un riesgo de incumplir. Tenemos que ser concretos, objetivos y directos. Tenemos que pensar que muchas veces quien resuelve los hallazgos no es la persona que nos está atendiendo el día de la auditoría. Entonces, una buena auditoría y una clave de una buena auditoría es que lo que nosotros entreguemos como documentación de esta auditoría pueda ser entendido por cualquier persona que lea este informe, aunque no conozca el contexto. Y de aquí la importancia de que si se revisa cualquier información, se tiene que documentar todo. Si yo estoy levantando un hallazgo, decir quién, cómo, qué punto, en qué momento, qué registro, qué código, etcétera. Y algo que creo que es muy valioso es que normalmente los auditores somos los malos, ¿no? Somos los que nos vamos a decir esto no cumple, esto no. Y creo que si bien no es un requisito de la norma como tal, es indispensable que documentemos las fortalezas y que también incorporemos no oportunidades de mejora porque no nos corresponde, pero se vale decir qué puntos están más maduros que otros en el sistema. Hablábamos de madurez del sistema, Vanessa nos habló un poquito de eso y creo que es importante que la empresa empiece a notar
en qué puntos tiene madurez y en qué puntos tiene que reforzar. Y muchas veces la documentación de un informe de auditoría nos da esta información, nos debe dar esta información. ¿Qué oportunidades he detectado yo como claves en las auditorías? ¿Qué puntos siempre hay algo en donde pueden mejorar las empresas? Es en capacitación, supervisión, servicio al cliente y gestión de riesgos. Es muy común que las empresas, por ejemplo, pues yo necesito dar capacitación. Entonces, todos los años, no importa si tienen un año o 50, se van a echar la ISO 9001, se van a echar el manual de proceso, se van a echar el manual de operación, ¿no? Y la realidad es que la norma no dice que todos los años les tenemos que dar un diplomado, un curso, los tenemos que mandar a un lado, tenemos que contratar a un capacitador que les venga a dar un curso. La norma lo que pide es que detectemos las necesidades de capacitación. Insisto, no tiene que ser retacarles otra vez el manual de operaciones. Y aquí hay una gran oportunidad porque creo que no estamos auditando este punto adecuadamente. Nos presentan un programa de capacitación, cumplió, es más, les dieron un papelito, les hicieron un examen y check, ¿no? Como decía Vanessa, palomita al checklist. Creo que hay que ir un poquito más allá y aquí hay una gran oportunidad de aportar en materia de auditorías a las empresas. En materia de supervisión, pues todos sus registros dice el supervisor fulanito. Pero, ¿y cuál es la causa raíz más común? Falta de capacitación, falta de supervisión, ¿no? Entonces, oye, siempre es la culpa del pobre supervisor, ¿no? Entonces, ya al rato está el supervisor del supervisor, porque pues esa fue la causa raíz. Entonces, la invitación, como nos dice aquí a Jenny, es implementar un sistema con sentido común, no solo el cumplimiento. No es nada más poner la firma del supervisor, no es nada más presentar el programa de capacitación. O sea, ¿qué me está aportando el supervisor? ¿No? Si sigo teniendo hallazgos, si sigo teniendo productos no conforme, verdaderamente, ¿qué me está aportando la capacitación? ¿Qué me está aportando la supervisión? En servicio al cliente también. Ahí está la encuesta que le hice al cliente, ¿no? Todas salieron arriba de 6 porque eso es lo que yo establecí, que arriba de 6 está bien. Ok, pero a ver, ¿qué me está aportando este cliente? ¿Qué me está diciendo? Aunque me haya puesto 10 en todo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas encuestas de qué le pareció el servicio del 1 al 10, etcétera, pues probablemente ya no nos estén aportando mucho. Y como nos dijo Patti al principio, la gestión de riesgos es una gran oportunidad para todas las empresas. Revisando adecuadamente la gestión de riesgos y que verdaderamente la estemos aplicando, pues creo que también es una parte donde se puede aportar mucho y puede ser clave en cualquier proceso de auditoría. Voy a leer los comentarios, que creo que vamos un poquito atrasados. Dice César Augusto, de hecho hay ocasiones que trabajo en desarrollar mucha objetividad. Así, eso ya lo habíamos leído. Yo hago un ejercicio en donde comienzo a auditar como si fuera externo, auditando directamente cómo cumplen el requisito y posterior ya audito como un interno. Así es. Un punto importante, ahorita que Vanessa nos recordó los puntos que tenemos que auditar, es que la norma nos habla de una periodicidad para las auditorías internas, ¿no? Y si estamos certificados, pues también necesitamos periódicamente tener auditorías externas. Sin embargo, por ejemplo, en específico, en el caso de las auditorías internas, la norma no dice que tienes que hacer la auditoría en un día. Sí, y creo que también de aquí radica mucho el estrés que nos generan las auditorías. Cuando tenemos auditores internos que son propios de la empresa, no estamos obligados a parar actividades y este es el día de la auditoría, ¿no? O sea, recordemos que la norma lo que dice es que tenemos que auditar todos los puntos que nos está diciendo la norma, pero esto no significa que lo tenemos que hacer en un día o dos. Sobre todo aquí, como nos comenta César, cuando yo voy a hacer la auditoría interna, bueno,
este mes me voy a enfocar a tema de gestión de riesgos, este tema me voy a enfocar a temas de personal, y durante todo el año podemos hacer realmente con otro enfoque una auditoría muy completa. Incluso los auditores que contratamos externamente para hacernos auditorías internas, ya podemos manejar este esquema de decir, bueno, nos vamos a ver 2 horas por semana y a lo mejor vamos a completar una auditoría interna en 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero esto da oportunidad a que demos seguimiento también cuando estamos auditando o cuando estamos siendo asesores externos. Porque, insisto, más importante que redactar un montón de hallazgos es que la implantación del sistema permita adecuadamente cerrar, como le decimos, ¿no? Cerrar estos hallazgos. Me dice César, y a los auditados en ocasiones los pone a pensar y el resultado es un poco más interesante, sobre todo porque los pones a pensar que deben de cumplir objetivos de la empresa, no porque es solo un requisito, ¿no? Dice César que otro ejercicio es cuando audita la operación, aprovecho delante del personal auditor hago encuestas de satisfacción de los clientes y que deberíamos mejorar. ¿Ustedes cómo aplican las auditorías? ¿Y si habrá normas o técnicas para comprobar la veracidad de la documentación o de los registros de la información digital? Bueno, aquí en México ya hay dependencias, por ejemplo, en materia de laboratorios de ensayo, donde los laboratorios de ensayo están obligados a subir registros e informes, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto con la intención de tener una documentación completa de la rastreabilidad y la veracidad de la información. Sin embargo, pues realmente en muchas ocasiones el tema de que nos presenten estos registros perfectos, pues es muy difícil poder decir, aunque a veces lo sabemos, lo sentimos, si son o no son reales. ¿Cómo hacerle entender a la empresa que la implementación de normas no solo debe ir orientada a un resultado 10 de 10 en la evaluación del personal, sino más bien en que cada uno de los evaluados comprenda el objeto de la norma y lo valioso de su participación en el logro de su solidificación? Más que hacer entender, creo que es esta parte de implementación, ¿no? De tener este compromiso y liderazgo, que efectivamente va más allá de tener un 10 de 10. Y a mí por eso me gusta usar mucho la palabra de aportar. Cada punto de la norma nos tiene que aportar algo. O sea, no podemos ya seguir con esta visión de me certifico porque me lo pide el cliente, ¿sí? Y si no tenemos esta visión, tanto al auditar como implementar un sistema de qué me está aportando este punto, pues que ponemos el ejemplo de capacitación. ¿Qué me aporta al operador que tiene 10 años haciendo lo mismo? Volverle a pagar un curso, a lo mejor hasta externo, que nos cuesta carísimo, cuando ya él sabe que se va a ir a sentar, que le van a hacer un examen, que lo va a entregar y todo. O sea, ¿qué le está aportando a la empresa? ¿No? ¿Realmente le hemos preguntado a esta persona en qué quiere ser capacitada? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de capacitación? Creo que sí es evaluar. Aquí César nos decía algo muy valioso. Cuando nos venimos a proceso por proceso y dentro de cada proceso rastreamos los puntos de la norma y nos preguntamos, ¿qué me está aportando este punto de la norma a este proceso? Creo que es una forma sana de hacer entender no solo a la persona que está llevando el proceso, sino a los líderes de la empresa la importancia de un sistema de gestión. Dice Yasmelis, yo soy un sistema de gestión ambiental y me han auditado como proceso con la norma 9001. Bueno, la norma 9001 la usamos de base para muchas cosas, ¿no? Yo gran parte de mi especialidad, o el 80% de mi especialidad, es más bien la norma ISO 17025 para laboratorios de ensayo. Sin embargo, yo te podría decir que las auditorías las hacemos en base a 9001, porque a final de cuentas es la base que utilizamos
gran parte de las normas, ¿no? Que nos da como una visión amplia de la gestión de calidad, sin importar si la enfocamos a la gestión ambiental, a la gestión de laboratorios, al cumplimiento de requisitos específicos, incluso en responsabilidad empresarial, por ejemplo, que es la ISO 26000, pues también no tenemos como tantos criterios para tener este enfoque general de cómo tenemos que evaluar los procesos. Entonces, yo lo que quiero que nos veamos y ya, que nos vayamos, perdón, y ya con esto voy a terminar, es con la idea que más de decir, me voy a enfocar a este punto, nos enfoquemos a qué estamos aportando, cómo estamos aportando a las organizaciones cuando los estamos auditando. Pues muchas gracias. Si hay alguna otra duda, estoy a la orden. Pues muchas gracias, Rey. La verdad, los pusiste a pensar muchas cosas, muchas malas prácticas o buenas prácticas que como implementadores, líderes o coordinadores, muchas veces lo llegamos a hacer por la misma inercia de lograr ese famoso papelito, ¿no? Que a fin de Así cuentas es. el papelito pues sirve para dos cosas. Sirve mucho, sirve para pagar nuestros sueldos, pero también sirve mucho para seguir con la continuidad del negocio. Entonces ahí como que tenemos que ser lo suficientemente hábiles como tú comentas para madurar ese sistema de gestión de auditorías, porque a fin de cuentas es un sistema de gestión de auditorías, todo el ejercicio que hacemos, la planificación. Pues bueno, aquí están los Pone con... aquí, Ajá, perdón, Edgar, me pone sí, sí. Graciela un comentario que me parece muy importante a considerar. Dice, en tu opinión, ¿consideras apropiado hacer la medición de la eficacia de la auditoría interna con un porcentaje de conformidad de los debes de la norma o información documentada obligatoria? Me ha tocado ver esto en algunas organizaciones. No digo que esté mal, a lo mejor a alguna organización le funcionará, pero creo que está muy alejado de lo que yo estoy poniendo respecto a poder aportar, porque el porcentaje de conformidad puede variar enormemente de un año a otro por diversos cambios dentro de la propia empresa o de nuestras partes interesadas, ¿no? Puede haber cambios de personal que pueden afectar el cumplimiento de ciertos puntos, sin embargo, que aportaron a otras áreas, ¿no? Por algo hacemos los cambios en las empresas. Entonces, este tipo de evaluación yo también le he visto, está muy enfocada a cumplir el requisito, no a buscar ir más allá, ¿no? Si bien es muy complicado medir la madurez, pero es como uno mismo, pues sabes que este año, pues en salud me descuidé mucho, pero me fue muy bien en el trabajo, ¿no? El próximo año mi objetivo va a ser enfocarme en un tema de trabajar menos, pasar más tiempo con la familia. Y entonces, si yo pusiera todo como debes, pues a lo mejor la calificación de un año a otro no coincide con un cumplimiento de objetivos, ¿no? Con una gestión de riesgos. Este año yo me tuve que dedicar más tiempo a mi salud porque la gestión de riesgos me decía que si no pongo atención a mi salud, voy a terminar por afectar las demás áreas de la empresa. Y creo que eso le pasa a las empresas. Este año, por ejemplo, con la pandemia, nos vamos a enfocar a generar procesos que nos permitan a tener actividades virtuales desde casa, híbridas, y entonces descuidamos ciertas áreas porque estábamos enfocados en que la empresa no cerrara. Y para mí eso es un 100. Mantuvimos la certificación, pese a que tuvimos que correr personal, que cambiamos totalmente nuestra forma de trabajar. Sin embargo, seguimos cumpliendo, ¿no? Entonces creo que insisto, hay que buscar qué es lo que aporta y uno de los primeros puntos que les puse en la presentación, ver el enfoque, el completo, el contexto que está viviendo en ese momento la organización. Bueno, espero haber contestado y perdón, Edgar. No, no te Ya, ahora sí, ya preocupes. terminé. No, para eso es esta jornada. Aquí nos dice Selene, excelente tema, y Gloria Rodríguez, excelente ponencia, muchas gracias. También Graciela, le gustó tu respuesta, muchas gracias, Graciela. Tienes totalmente la razón cuando comentas cómo fuiste hilando poco a poco esas buenas prácticas que debemos de implementar en el modelo de auditoría que tenemos, porque a fin de cuentas, pues es una herramienta que nos ayuda, pero muchas veces lo hacemos por el que debe, ¿no?
Pero también es Claro. importante recordar que pues, la norma es un conjunto de buenas prácticas que yo creo que más adelante se va a convertir como en un modelo administrativo, Claro, basado en otros modelos anteriormente ya establecidos, ¿no? Como el ciclo de administrativo de los 60, de los 70, pero a fin de cuentas, lo que yo he llegado a la conclusión es que solamente le cambian las palabritas, ¿no? Dependiendo de la generación, le cambia la palabra, pero es el mismo modelo, es la misma estructura y es lo que de cierta manera nos ha animado a que muchas empresas pues logren esa mejora continua. así ¿Algo más es. que quieras agregar, Reina? Nada más, muchas gracias. Les dejo mis redes, mis contactos, sigo a la orden y bueno, muy gustosa de seguir participando en esta comunidad. No, muchas gracias a ti por participar en esta jornada femenina, que fue la primera.